máximos y mínimos, intervalos de crecimiento y decrecimiento, puntos de inflexión e intervalos de concavidad. Vamos a obtener cada uno de estos parámetros a partir de esta función, por lo que necesitamos para todos estos procedimientos tener las dos derivadas, la primera y la segunda. En este caso, la primera derivada, f' de x, nosotros vamos a tenerla de la siguiente manera, como 3 por 2, 6x cuadrada, menos 3 por 2, 6x, menos 12. Esa sería nuestra primera derivada. Para tener las dos listas vamos a obtener la segunda derivada, que en nuestro caso la segunda derivada sería 6 por 2, 12x, menos 6. Por lo tanto, nosotros tenemos listas las dos derivadas para los procedimientos de los siguientes parámetros. Lo primero que vamos a obtener son nuestros máximos y mínimos, por lo que nosotros necesitamos primero calcular lo que son los puntos críticos. Esos puntos críticos van a ser a partir de nuestra primera derivada, la cual vamos a igualar a 0. Nuestra primera derivada, como vemos, es 6x cuadrada menos 6x menos 12. Al igualarla a 0 tenemos una ecuación de segundo grado, la cual podemos resolver por fórmula general, por factorización, cualquiera de los métodos que se pueda adecuar a nuestra ecuación. En este caso vemos que todas se pueden dividir entre 6, por lo que me quedaría esta como x cuadrada menos x menos 2 igual a 0. Observemos que se puede factorizar, por lo que nosotros vamos a tener dos paréntesis, tenemos un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c, raíz cuadrada de x cuadrada, x en ambos paréntesis, primer signo directamente este menos, segundo signo menos por menos, más. Al tener signos diferentes buscamos dos números que restados me den el de aquí, que es 1, y multiplicados me den 2. Sabemos que entonces los números son 2 y 1. Primero colocamos el mayor, después colocamos el menor. De esa manera tenemos lista nuestra factorización para poder encontrar que aquí x es igual a 2, primer punto crítico, y que aquí x, vamos a llamarlo x2, es igual a menos 1. Por lo tanto, nuestros puntos críticos son estos dos. Puntos críticos. Recordemos que los puntos críticos son esos donde puede haber máximo y mínimo. El saber si es máximo o mínimo me lo va a dar el criterio de la segunda derivada. Por lo que nosotros lo que realizamos a continuación es los puntos críticos, cada uno de ellos, evaluarlos en la segunda derivada. Empezamos con el primer punto crítico. En la segunda derivada evaluamos el punto crítico, que es igual a 2. Por lo tanto me va a quedar f' de 2 es igual a, en nuestra segunda derivada, igual a 12 por 2 menos 6. Al hacer las operaciones, 12 por 2, 24, menos 6 nos quedará como 18. Al ser positivo el resultado de la segunda derivada, sabemos, esto es lo único que me dice la segunda derivada, que aquí voy a tener un mínimo. Hago lo mismo para el segundo punto crítico, viendo que el punto crítico, el segundo, es menos 1. Por lo tanto, de igual manera, en la segunda derivada la voy a evaluar en menos 1, que me queda como 12 por menos 1 menos 6. Al evaluar, esto nos quedará 12 por menos 1 menos 12 menos 6. Esto nos dará como menos 18. Al ser negativo este resultado en la segunda derivada y con el segundo punto crítico, sabemos que aquí va a existir un máximo. Para finalmente tener las coordenadas de nuestros puntos máximo y mínimo, vamos a iniciar con el valor de x1, punto crítico que nos da un mínimo. Ese valor nosotros lo vamos a evaluar en la función original, f de 2, que sería 2 por 2 al cubo, menos 3 por 2 al cuadrado, menos 12 por 2, más 1. Al realizar nuestras operaciones nosotros tenemos que 2 al cubo es 8, por lo tanto 8 por 2, tenemos aquí 16, 2 al cuadrado es 4 por 3, menos 12 por 2 que es 24 y más 1.
Después de realizar nuestras operaciones, nosotros tenemos que aquí resulta menos 19, por lo que nuestro punto mínimo va a estar ubicado en 2, que es nuestro punto crítico, lo que obtuve, menos 19. De esa manera nosotros tenemos nuestro mínimo. El mismo procedimiento realizaremos para nuestro máximo. Para nuestro máximo continuamos con un procedimiento similar. Evaluamos con el punto crítico menos 1 en la función original, lo cual nos dará 2 por menos 1 al cubo, menos 3 por menos 1 al cuadrado, menos 12 por menos 1 y más 1. Al realizar nuestras operaciones, nosotros tendremos menos 1 al cubo es menos 1 por 2, menos 2. Menos 1 al cuadrado es 1 por menos 3, menos 12 por menos 1, más 12, más 1. Después de realizar nuestras operaciones, obtenemos que es 8, por lo que nuestro punto máximo lo vamos a tener en menos 1,8. Por lo tanto, ya tenemos nuestro punto mínimo, nuestro punto máximo, los cuales vienen de nuestros dos puntos críticos que obtenemos a partir de la primera derivada, y lo cual nos dijo que fue un máximo y un mínimo a partir de la segunda derivada. A continuación determinaremos lo que son los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Para nuestros intervalos de crecimiento y decrecimiento será a partir de la primera derivada. Determinaremos primero nuestro intervalo de crecimiento, el cual se va a determinar a partir de que la primera derivada sea mayor a 0. Por lo tanto, en este momento estamos trabajando intervalo de crecimiento. Para ello, nosotros recordando la primera derivada, que es 6x cuadrada menos 6x menos 12, la colocamos 6x cuadrada menos 6x menos 12, y para la primera derivada la definición nos dice que sea mayor a 0. Por ello, nosotros realizamos aquí una división entre 6, quedando x cuadrada menos x menos 2 mayor a 0. Y realizamos la factorización que con anterioridad ya la teníamos, que es x menos 2 por x más 1 mayor a 0. De donde nos da los valores x1 igual a 2, x2 igual a menos 1. Con estos valores, recordando que las desigualdades cuadráticas se tienen que solucionar por medio de algún método, nosotros tabulamos dichos valores en una recta numérica, la cual nosotros tendríamos de la siguiente manera. La tabulación se hace por medio de los valores que nos dan acá como raíces, que nosotros tenemos como menos 1 y 2, en el orden que va en la recta numérica. Para ello se me crean tres intervalos, antes del menos 1, entre el menos 1 y 2, y después del 2. Elegimos valores de prueba, antes del menos 1 el menos 3, entre menos 1 y 2 el 0, y después del 2 el 3. Nosotros lo que queremos verificar es el signo en cada una de las factorizaciones y en la unión de las dos factorizaciones. Para ello nosotros tenemos con x menos 2, cuando damos el valor de prueba menos 3 tenemos negativo, con 0 tenemos negativo, y con 3 nosotros tendremos positivo. Para x más 1 tendremos negativo, 0 más 1 nosotros tenemos positivo, y con 3 nosotros tenemos positivo. Multiplicación de signos, menos por menos más, menos por más menos, y más por más más. Y con esto nosotros podemos sacar la solución a partir de que estamos resolviendo un mayor a 0. Por lo que en las fronteras tendremos puntos sin rellenar. Esto quiere decir que como tengo mayor a 0, significa mayor va de menos a más. Significa que llega a la frontera y se va hacia afuera de este lado, lo mismo que de este lado, ya que en ambos va de menos a más, de menos a más. Por lo tanto, mi solución son estos dos intervalos, que colocándolos como intervalo son el primero de menos infinito, a menos 1, abiertos ambos. Unión el segundo intervalo, que es de 2 a infinito,
2 abierto a más infinito. Con ello estamos obteniendo aquí nuestro intervalo de crecimiento. Aquí lo tenemos. Para el otro intervalo, que es el de decrecimiento, utilizamos la primera derivada menor a 0. El proceso de solución es la misma tabla, solo que ahora, como es menor a 0, es a partir de las fronteras que van sin rellenar, de más a menos. Significa que ahora la solución es lo de en medio, de menos 1 a 2 abierto. Por lo tanto, nosotros tenemos menos 1, 2, ambos abiertos. Repetimos, porque esto es menor a 0 y los menores van de más a menos. La solución para ella sería lo de en medio, contrario a lo del primer intervalo que fue de crecimiento. Y aquí tenemos nuestro intervalo de decrecimiento. Ambos intervalos, crecimiento, decrecimiento. A continuación determinaremos punto de inflexión e intervalos de concavidad. Para el punto de inflexión, recordemos que es a partir de la segunda derivada. Nosotros tenemos que nuestra segunda derivada, aquí tenemos tanto la primera, la segunda y la función original de nuevo. La segunda derivada, cuando ella sea igual a 0, se resuelve y ese punto que se obtenga es el punto para el punto de inflexión. Nosotros tomando la segunda derivada, que es 12x menos 6, 12x menos 6, la igualamos a 0 y obtenemos una ecuación de primer grado, la cual al resolver 12x igual a 6, x igual a 6 sobre 12 y simplificando x igual a 1 medio, esto significa que tenemos un punto de inflexión en x igual a 1 medio. Para obtener la coordenada y del punto de inflexión, en la función original nosotros sustituimos en 1 medio. Eso significa que tendremos 2 por 1 medio al cubo menos 3 por 1 medio al cuadrado menos 12 por 1 medio más 1. Después de hacer operaciones, nosotros tendremos f de 1 medio es igual a 1 medio al cubo, que sería 2 por 1 octavo, menos 3 por 1 medio al cuadrado, que es 3 por 1 cuarto, menos 12 por 1 medio, que haciendo la operación sería 6, más 1. Continuamos con la operación y esto nos quedaría 2 por 1 octavo, que al simplificar esto queda mitad de 2, 1, mitad de 8, 4. Esto sería igual a 1 cuarto, menos 3 por 1 cuarto, que sería 3 cuartos, menos 6, más 1. Para realizar las operaciones, nosotros tendremos que esto es igual a menos 11 medios. Esto lo que significa es que nuestro punto de inflexión lo tendremos ubicado en 1 medio, menos 11 medios. Ahí tenemos nuestro punto de inflexión. Ahora vamos a verificar dónde nuestra función es cóncava hacia arriba. Para ello vamos a utilizar la segunda derivada. En la anterior recordemos que fue cuando era igual a 0, tenemos el punto de inflexión. En esta ocasión vamos a utilizarla, pero mayor a 0. Al resolverla, eso nos dirá el intervalo donde es cóncava hacia arriba, por lo que vamos a utilizar entonces segunda derivada, que es 12x menos 6 mayor a 0. Resolvemos esta desigualdad, que al ser lineal no necesitamos el proceso para las cuadráticas, por lo que solo se hace despejando. 12x mayor a 6, x mayor a 6 doceavos. Esto significará que x es mayor, simplificando, a 1 medio. Cuando x sea mayor a 1 medio, nosotros vamos a tener concavidad hacia arriba. Viéndolo como intervalo, nuestro intervalo será desde 1 medio, hasta más infinito, ambos cerrados. Por lo tanto, este será nuestro intervalo en el que es cóncava hacia arriba. Para determinar dónde nuestra función será cóncava hacia abajo, nosotros utilizaremos otra vez la segunda derivada, pero ahora menor a 0.
Nosotros tenemos de nuevo la segunda derivada que es 12x menos 6, pero ahora con menor a 0 resolvemos también la desigualdad, 12x menor a 6, x menor a 6 doceavos. X menor simplificando a 1/2. Por lo que con esta información nosotros sabemos que va a ser cóncava hacia abajo cuando nosotros tengamos de menos infinito, recordemos que primero es el valor menor, hasta 1/2, ambos abiertos, y aquí tenemos nuestro intervalo donde la función es cóncava hacia abajo. Como resumen, para cualquier función nosotros necesitamos que la primera y la segunda derivada sean calculadas. Aquí lo tenemos. Después de calcular primera y segunda derivada podemos empezar con máximos y mínimos. Lo primero para máximos y mínimos es obtener lo que es nuestro punto crítico, que es la primera derivada es igual a 0 y se obtienen los puntos críticos o el punto crítico. Esos puntos críticos pueden ser máximo o mínimo y eso nos lo dice la segunda derivada. Si al evaluarlos en la segunda derivada dan positivos, tendremos un mínimo, si da negativo tendremos un máximo. Y para obtener las coordenadas del máximo mínimo, cada uno de los puntos críticos se evalúa en la función original, para que nos dé lo que son las coordenadas de los máximos o mínimos. Después, para obtener lo que son los intervalos de crecimiento y decrecimiento, utilizaremos la primera derivada. Cuando nosotros la hacemos mayor a 0 y resolvemos la desigualdad con el método adecuado, estamos obteniendo el intervalo de crecimiento. Cuando nosotros la hacemos menor a 0 y con un método similar al anterior, estamos obteniendo el intervalo de decrecimiento. Después de ahí, al calcular nosotros el punto de inflexión, nosotros vamos a continuar con la segunda derivada y la igualamos a 0. Se resuelve la ecuación que nosotros tengamos y al resolverla nosotros obtenemos una x, que es donde está el punto de inflexión. Para obtener la y, esa x la sustituimos en lo que es la función original y obtenemos el punto de inflexión completo. Después, para concavidades, nosotros para verificar si es cóncava hacia arriba, a partir de la segunda derivada también, hacemos mayor a 0. Resolvemos la desigualdad y eso nos dará el intervalo de concavidad hacia arriba. Para la concavidad hacia abajo, también a partir de la segunda derivada se hace menor a 0, se resuelve y eso nos dará lo que es la concavidad hacia abajo. Con todo ello, la gráfica es muy sencilla. A partir de un simulador podemos comprobar que todos estos factores están perfectamente calculados. Si lo hacemos a mano, estos factores nos sirven para poderla graficar lo más exacto posible. Muchas gracias y hasta la próxima.